Estamos abriendo este programa como respuesta a las situaciones irregulares que se dan en la República. Queremos colaborar con la decencia, la vuelta a la moral y la vuelta a al respeto a la institucionalidad de la República. Como decía Luther King, a mí no me importan los gritos de los inmorales, no me importan los gritos de los corruptos, lo que me importa es el silencio de los buenos. Es el motivo por el cual estamos acá, para colaborar con la ciudadanía paraguaya, trayendo en el programa gente de representatividad, de conducta digna, de una honestidad acrisolada y que pueda dirigirnos hacia el camino, por el camino correcto, hacia el destino correcto. Es por eso que hoy el primer invitado de nuestro programa es el ingeniero Pedro Ferreira, que tuvo una destacadísima actuación al frente de una institución muy difícil, el Instituto de Previsión Social, que hoy es el motivo por el cual el pueblo paraguayo está sangrando porque no tiene un medicamento para resolver sus problemas. Está sangrando porque para pedir una asistencia médica tiene que hacerlo con 3 o 4 meses de anticipación. Y hasta no hay dinero para pagar a los que están llevando medicamentos al Instituto de Previsión Social. Eso no ocurrió durante la presidencia del ingeniero Pedro Ferreira. Todo fue normal, todo fue eficiente y caramba, ha funcionado con normalidad absoluta. Y número 2, puesto en la función pública en la ANDE, nos salvó, y digo nos porque me considero paraguayo, y salvó al pueblo paraguayo de la indignidad y de una situación absolutamente fuera de lo normal, cuando él, con otro ingeniero de la ANDE, cuyo apellido en estos momentos no recuerdo, fueron los únicos que alzaron su voz para defender a la República. Denunciaron los hechos irregulares, y en estos hechos irregulares estaban desde el presidente de la República, pasando por el vicepresidente de la República, pasando por el ministro de Relaciones Exteriores y por el embajador paraguayo en el Brasil. La opinión del ingeniero Ferreira significó la caída del ministro de Relaciones Exteriores, un juicio político en puertas al presidente de la República y una dinámica procesal que se llevó a cabo en el Brasil que casi le costó también a Bolsonaro. Hoy, o sea, ayer, en el Parlamento brasileño, una diputada que fue antes muy cercana a Lula denunció públicamente de que el presidente Bolsonaro está inmerso en una serie de irregularidades que tomó Estado Público, cuando el mismo hermano del presidente de la República, el entonces ministro de Hacienda, con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y un muchachito, creo que se llamaba Yoselo, estaban a punto de hacer un negocio en donde participaba una organización financiera del Brasil que no era Petrobras, y hoy piden la apertura de un sumario otra vez a Bolsonaro y su equipo. Esos son los pergaminos que me llevaron a mí tener como primer invitado de lujo al ingeniero Pedro Ferreira. Y espero que la ciudadanía escuche con atención, saque sus conclusiones de lo que él va a manifestarnos, de la denuncia que formuló en su momento,
de la situación caótica en que nos encontramos en aquella oportunidad, y que con la presencia de él y otros exponentes sanos que tiene este país, podemos salir adelante. Por eso nuestro programa se llama Hablemos Claro. Vamos a hablar con claridad, denunciando a quienes tenemos que denunciar y enarbolando la bandera de la redención nacional. Queremos recuperar la identidad de este pueblo. Queremos recuperar la identidad patriótica. Nos alarma escuchar en el Parlamento Nacional voces que, caramba, están pidiendo que los hechos anormales que se dan en la República vayan al Parlamento de los Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos. Es una barbaridad y me recuerda lo que ocurrió en el año 1906, cuando el doctor Cecilio Báez, con la muerte de Bartolomé Mitre, le enviara al gobierno argentino una nota no solamente de pésame, sino diciendo de que murió un gran patriota del Paraguay, refiriéndose a Bartolomé Mitre. Y no solamente eso, dispuso de que la bandera paraguaya se izara por 3 días. O sea, un legionarismo que da miedo, y un legionarismo que por lo visto no murió, que goza de buena salud, y hoy en el Parlamento Nacional está reflotando ese legionarismo, cuando muchos están queriendo que nuestros problemas internos los llevemos afuera. Eso no tenemos que permitir, y esa también es una de las razones por las que yo celebro la presencia del ingeniero Ferreira, que está hoy como un candidato serio para senador de la República por un movimiento político que puede posibilitarnos a nosotros tener nuevas esperanzas. Tener la esperanza de que se respete la soberanía paraguaya, la esperanza de que se respete al Paraguay, y basta de que extranjeros como los norteamericanos tengan que venir de primera o de segunda categoría a decirnos fulano es significativamente corrupto. No, señores, no más intervención, no más participación norteamericana en las cuestiones internas de nuestro país. Los corruptos existen, los corruptos paraguayos que llevaron toda la plata que robaron durante su actuación pública acá en el Paraguay, llevaron a los Estados Unidos. Tienen el dinero sucio allá, bienes allá, y hasta en el Citibank de Nueva York se llevó 16 millones de dólares de un banco como el Banco Unión. ¿Quién preguntó de dónde se llevaba el dinero? A los paraguayos que están teniendo dinero en los Estados Unidos se les preguntó de dónde llevaron esa plata. No tienen ningún derecho para calificar de corruptos a los compatriotas que están acá, que son nuestros corruptos, que son nuestros jueces y nuestros fiscales los que tienen que esclarecer si son tales o no son tales. Entonces, con ese criterio de recuperar la identidad nacional, de volver a la decencia, de evitar esos escándalos que se dan en el Parlamento Nacional, en donde nuestras parlamentarias manifiestan con términos que no me animo a repetirlos, pero que constituyen una bajeza tal que espero que en el próximo periodo legislativo no vayan más personas de esa naturaleza. La presencia del ingeniero Ferreira es algo que puede merecernos a nosotros tener la esperanza de que las cosas pueden cambiar. Como el ingeniero Ferreira, hay también otros paraguayos que son honrados, que son capaces, que son honestos. Y lastimosamente acá, a veces a los honestos y a los capaces no le damos su lugar. Por ejemplo, en el partido de gobierno, que es el Partido Colorado, hace poco murió un amigo mío, el doctor, el que fue embajador en los en la República de Cuba, el doctor Bernardino Cano Radil. Vino acá, nadie le rindió pleitesía, nadie le rindió honores, ni siquiera nadie se acordó, ni la prensa se acordó de él.
muere un hombre público excepcionalmente capaz y honrado, el doctor Miguel Ángel Pangracio. Y una sola voz dentro del Partido Colorado recogiendo los pésames para la familia de él, nada. Sin embargo, cuando muere un nefasto personaje, un usurero, uno que violentó todas las disposiciones legales de este país, como el señor González Daer, le rindieron pleitesía en la Junta de Gobierno, le rindieron honores por 3 días en forma consecutiva. Eso no puede ser. Y mismo dentro del Partido Liberal, quiero recordar una figura emblemática, una figura honrada, una figura capaz, el mejor presidente del Senado que yo recuerdo, el doctor Evelio Fernández Arévalos, que hoy hasta su biblioteca está queriendo vender para que pueda sobrevivir. Y eso no puede ser. También los honestos tienen que ser reconocidos. No también, sino por sobre todos, la honestidad tiene que ser, tiene que recibir un beneplácito de sus adherentes y del pueblo paraguayo. Con esa introducción doy el inicio a lo que estamos queriendo escucharlo al ingeniero Ferreira. Le saludo muy afectuosa y respetuosamente y decirle, ingeniero, que el espacio para dar su opinión con relación a un tema candente y de capital importancia para los intereses del país, como lo de Itaipú, pueda usted, con la inteligencia que le caracteriza, con el conocimiento que usted tiene, pueda darnos alguna leve pincelada con relación a esa situación. Excelente, excelente. Bueno, antes que nada, agradecer la posibilidad de estar acá en su programa. Le felicito por la iniciativa, le felicito también al canal, porque hablar claro es algo que es muy importante en nuestro país y tenemos que transparentar todo si queremos llegar a un buen término y sacarle a la corrupción, por lo menos de las partes más críticas de nuestra sociedad y de nuestro gobierno. También quiero hacer algunas aclaraciones. Usted se refirió a otro ingeniero de la ANDE, el ingeniero Fabián Cáceres Cabogan. Perfecto, el mismísimo. Y en realidad no fuimos solo dos. Había un equipo técnico en la ANDE. Yo siempre me acuerdo de uno de ellos que peleaba ahí en la mesa de negociación, un jovencito. Peleaba ahí en la mesa de negociaciones con los brasileros y a veces contra los paraguayos mismos. Y en los momentos que uno tiene que decir que tengo que apoyar, no tenemos que dudar que hay una cantidad de soldados sin nombre, ¿verdad? Igual que en todas las guerras, que son los que hacen que una victoria sea real o que eventualmente uno pierda las batallas. Entonces, en honor a esos técnicos de la ANDE, tengo que decir que hay mucha gente que estuvo ahí con nosotros fuerte, así como hubo los traicioneros, ¿verdad? Hubo también, igual que el caso que mencionaste de Mitre, hay también los legionarios, pero hay mucho más gente que le es leal a su país, al Paraguay, y al legado que han dejado nuestros abuelos, los abuelos de nuestros abuelos, que tiene que ser un orgullo para nuestro país. Con ese inicio voy a primero dar un pantallazo, ¿verdad? Itaipú es un emprendimiento entre dos países y de alguna manera también entre dos pueblos, donde en el tratado mismo dice que es 50 y 50, pero por algún motivo muchos brasileros y algunos paraguayos de alguna manera tienen en su cerebro un error garrafal diciendo como que Paraguay no puso nada, Itaipú es más brasilero que paraguayo. Hay algo medio que realmente cuando uno analiza todo no tiene ni un sentido. El río es mitad y mitad. Los que habitaban a la vera del río, los pueblos originarios que tuvieron que ser desplazados, mitad y mitad, probablemente mucho más paraguayos que brasileros. Los árboles que quedaron bajo las aguas, mitad y mitad.
Un poco, en el caso de Yacyretá está un poco diferente, pero en Itaipú prácticamente mitad y mitad. Los saltos del Guairá, mitad y mitad. O sea, todo lo que se sacrificó, las vidas que se perdieron. Esto no fue gratis. Los paraguayos que fallecieron ahí durante las obras. Entonces, acá los estados y los pueblos hicieron mitad y mitad. Y eso está establecido en el tratado. Entonces se terminó eso de creernos de que porque ellos hicieron o ellos avalaron el financiamiento, porque el financiamiento se pagó con intereses caros. Entonces no hay ningún motivo. Es como si vos hicieras entre dos amigos un edificio y tomaras un préstamo del banco y terminás de pagar el préstamo. Y no es del banco el edificio. El que te prestó la plata cobró sus intereses y a otra cosa. Ya tuvo su pago. ¿No? Es que por eso se va a tener que generar como que es del que prestó la plata. Olvídenlo, ¿verdad? No tiene ni una lógica. Y el que puso el mercado, porque el Brasil puso el mercado, principalmente en los primeros años, 99 y más % inclusive, era porque era el que necesitaba la energía. El que necesitó la energía, el que requería esa obra y el que propició su desarrollo fue el Brasil, el gran beneficiado. Y por eso puso el mercado. Más vale el agradecimiento tiene que ser de parte del Brasil hacia que pudimos ponernos de acuerdo en hacer una obra de esa envergadura. Es un poquito como para entender. En el transcurso de la historia de Itaipú hubieron todo tipo de situaciones. Una de las cosas más relevantes es lo que conocemos como la deuda espuria. En este tiempo, estos últimos 2 años, se habló mucho de vamos a aplicar el anexo C a rajatabla. Cuando uno ve el anexo C, porque esa es una interpretación brasilera para avalar de que hay que bajar la tarifa en Itaipú, sin tener en cuenta que el beneficio, o sea, el Paraguay y Brasil venían a través de Itaipú pagando 2.100 millones de dólares año de la deuda de Itaipú. 2.050, 2.100 millones de dólares al año. Se termina eso de pagar el año que viene. Y desde este año empezó a pagarse ya menos. Cuando hay un emprendimiento entre dos países o entre dos socios en un emprendimiento mitad y mitad, cuando se termina de pagar algo o cuando hay un beneficio, el beneficio es mitad y mitad. Entonces, lo que ellos dicen, no, que el beneficio sea del comprador. Eso porque ellos están comprando más. Entonces, ellos se llevan el 85% del beneficio y nosotros nos quedamos solamente con el 15%, porque esa es la proporción de la contratación este año 2022. Entonces, si vamos a hablar de aplicación a rajatabla anexo C, recordemos, el Brasil no pagó a tiempo lo que tenía que haber pagado cuando ellos llevaban el 99% de energía y ahí se generó una deuda espuria de 4.000 millones de dólares que al final estuvimos pagando y seguimos pagando hasta hoy en día en Itaipú. Segundo, hasta hoy en día, dentro del presupuesto de Itaipú están los gastos sociales. Quiero que alguien me diga en qué parte del tratado o en qué parte de los anexos habla de los gastos sociales de Itaipú. No dice, no habla de gastos de explotación. Entonces, acá si vamos a aplicar a rajatabla lo que dice el tratado, yo estoy muy feliz. Entonces primero hay que devolver esos 4.000 millones más intereses y nos sentamos bien a hablar del resto y apliquemos como tenía que haberse aplicado a lo mejor desde un inicio. Fantástico. Pero no hay que aplicar un año sí porque me conviene y 20 años o 40 años no porque no me conviene. Tiene que ser homogéneo. No tiene que depender del humor político o inclusive eventualmente del proselitismo político que se hizo y se sigue haciendo con este tema Itaipú. Porque lo que sucedió, que va en contra de ambos pueblos, es que se perdió el horizonte de largo plazo. El bajar demasiado la tarifa puede conducir a que al cortísimo plazo el Brasil lleve el 85% del beneficio y el Paraguay apenas el 15%. Pero ¿qué va a ocasionar también? De que Paraguay, en vez de venderle a Brasil la energía, venda electrointensiva, como ahora está haciendo ya una licitación la ANDE. No estoy inventando algo muy raro. Entonces, esa situación es lo que más le perjudica al Brasil. El Brasil hoy en día
podría comprar inclusive a lo mejor a $100 el megavatio hora, a $80 tranquilamente la energía de Itaipú. Pero en vez de pagar 40 o 50, quiere pagar 14. Entonces hay que usar un ardid. Y se puede quedar sin nada. Se puede quedar sin nada. Y finalmente el Paraguay coloca esa energía a electrointensiva y ¿quién es el que pierde? El Brasil. Esa falta de visión de largo plazo es un poco una esperanza que tenemos ahora con el cambio de signo que hubo en el Brasil, de que el gobierno que entre tenga una visión de largo plazo donde vea el beneficio para el pueblo a largo plazo y no para los empresarios que le llevaron al poder a corto plazo. Una pausa. Me parece que con eso vamos a ir cerrando este primer bloque. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos después con esta importantísima manifestación vertida por el ingeniero Ferreira, ¿no? Excelente exposición. Interesantes reflexiones del hombre que sabe, del ingeniero Ferreira, que, como dijimos hace un rato, es un honor para nosotros tenerlo en este primer programa de Hablemos Claro. El tema de Itaipú es apasionante. Muchos hablaron sobre el tema, muchos con irresponsabilidad, otros sin tener conocimiento profundo del tema, y nadie como el que está con nosotros hoy puede ilustrar a la opinión pública nacional lo que está ocurriendo y lo que ocurrió en Itaipú. Entonces yo preferiría que el ingeniero Ferreira siga dándonos esta explicación muy interesante y caramba, lo escuchamos con atención. Muchas gracias, doctor. Una de las cuestiones, recopilando el anterior bloque, es el tema de que en Itaipú, ahora que se termina de pagar la deuda, va a haber un beneficio, lo cual es bueno. O sea, para los que son demasiado negativos en nuestro país, este es un caso, por fin, un caso positivo. O sea, acá no es que si se negocia mal o bien vamos a perder algo, ¿verdad? Lo que en realidad vamos a perder una chance. Y vamos a hablar de esa chance. Acá nosotros tenemos la posibilidad de que en los siguientes 20 años aproximadamente, como el Paraguay todavía no va a usar toda la energía de Itaipú, va a haber 350, recuerden el número, 350 millones de megavatios horas, que es parte del 50% que le corresponde al Paraguay, que finalmente no lo va a usar todavía el Paraguay, sino lo va a usar el Brasil. Entonces la discordia un poco en los últimos 2 años al menos es por cuánto va a llevar Brasil. Y la cifra puede ir desde $10 el megavatio hora aproximadamente hasta $100 el megavatio hora, depende a quién uno le pregunte. Y acuérdense el número, 350. Pero 350 por 10 son 3.500 millones de dólares, es lo mínimo. Y 350 por 100 es 35.000 millones de dólares. Entonces, cuando hay una posibilidad tan grande de 35.000 o 20.000 millones de dólares, si alguien ya quiere rebajar de entrada, eso es algo que en un periodo de tiempo de 10, 15 años puede cambiar nuestro país. Esto sí puede cambiar nuestro país. Y la gente que no hace todo su esfuerzo para que eso sea una realidad es tremendamente antipatriota y no merece ni ser nuestro poder ejecutivo ni ser nuestro poder legislativo. Un poco por eso, cuando yo escuché la posición de Euclides Acevedo respecto a este tema, con mucha solvencia, cuando en este gobierno de Mario Abdo Benítez, él defendió la tesis de no tocar la tarifa hasta que se arregle el anexo C para asegurar que el beneficio sea mitad y mitad, y en todo caso
veamos, ya que tanto a los de Itaipú les gusta hablar de gastos sociales, bueno, metamos ese beneficio en gastos sociales, pero mitad y mitad, mitad para Paraguay y mitad para Brasil. No es lo mejor, pero es algo bueno, por lo menos es paritario y es soberano, ejercer la soberanía. Finalmente, este gobierno decidió bajar nomás la tarifa, no todo lo que a lo mejor se podía bajar, pero bajó y se dio una posición fuerte, dejando que gran parte del beneficio se lo lleve Brasil, en vez de llevarse, como dice el tratado, mitad Paraguay, mitad Brasil. Entonces, esa es la situación donde estamos hoy en día. Tenemos, por suerte, ya un cambio de gobierno en el Brasil y va a haber un cambio de gobierno en el Paraguay, y entonces gente con buena visión de futuro puede poner remedio a estas desinteligencias de cortoplacistas. Nosotros tenemos entonces la posibilidad, si uno mira la historia, de repetir lo que sucedió en la década desde 1973 al 83 aproximadamente. Esos 10 años del Paraguay son los de mayor crecimiento económico en la historia de nuestro país. Es la década de oro. El Paraguay creció al orden del 10, 7, 12% por año. Y eso cambia un país. Nosotros tenemos una segunda oportunidad. Y eso no debemos desperdiciar. Para eso es importante que esta vez, cuando la gente elija presidente, cuando la gente elija parlamentario, elija bien. Porque si elegimos lo mismo de siempre, vamos a cometer los mismos errores y vamos a tener estos resultados que ya hemos tenido. Con el acta bilateral, ¿qué es lo que sucedió? Básicamente, en el acta bilateral se acordaron dos cuestiones. Primero, que la ANDE, en vez de contratar y de traer para el Paraguay, de contratar lo que necesita y de traer para el Paraguay la energía barata, iba a contratar la energía cara. ¿Para beneficio de quién? Para beneficio del Brasil. Porque entonces Brasil se iba a quedar con la energía barata que produce Itaipú, porque Itaipú tiene una energía garantizada que es más cara, sobre todo cuando vas a vender en un mercado energético como el brasilero, y una energía que no es garantizada y que para nosotros que no tenemos mercado eléctrico donde vender tiene el mismo valor. En el Brasil no. Entonces ellos querían quedarse con la parte más barata y dejarnos nosotros la parte más cara. Eso estaba en el acta bilateral. El daño era el orden de 350 millones de dólares aproximadamente. Y la segunda parte del acta bilateral era una entrega de soberanía. El embalse de Itaipú, que es todo lo que hay entre Itaipú mismo y los Altos de Loairá, inclusive un poquito más allá, puede variar de nivel más o menos según las necesidades energéticas de los países. Entonces en el Brasil a veces la energía está cara, entonces ellos quieren usar más de la energía de ese embalse y vender a lo mejor a $200 el megavatio hora, algo que están comprando a 40. Pero no quieren darle al Paraguay una parte de esa ganancia, quieren quedarse con el total de la ganancia y no le quieren resarcir al Paraguay de los royalties a menos que eventualmente se producen. Entonces, acá lo que se hacía en la práctica, en la segunda parte de esa acta bilateral del 24 de mayo del 2019, gobierno colorado de Mario Abdo Benítez, entonces era darle a ellos el poder de manejo del embalse. Imposible. Está fuera del tratado. Lo que ahí firmaron no tiene ni un argumento técnico, ningún argumento de ningún tipo. Una entrega total gratis. Y hay gente que se atrevió a defender esa acta bilateral. Hoy en día ya nadie defiende el acta bilateral. Cuando se expuso el acta bilateral, hay que darle el mérito al pueblo paraguayo. El pueblo paraguayo, a quien muchos dicen que es ignorante, aprendió en pocos días qué era energía barata, qué era energía cara, y distinguió que acá se estaba queriendo meter la mano en el futuro del Paraguay, deshonrando todo nuestro pasado. Ingeniero. Salió a defender. Perdón. Y ganó la batalla. Muy bien. Hablemos claro. Sí, señor. Usted hizo referencia a ciertas personas que estuvieron de acuerdo con esa acta bilateral. Si no es mucho pedir, yo querría pedirle a usted si pudiera citar los nombres de esas personas. Es para que sepamos y para que el pueblo sepa que en el futuro esas personas que estuvieron con esa tesis
nunca más Sí. reciban el veredicto de las urnas. Bueno, para comenzar, el que firmó, que era Hugo Sayer, él defendió. Es más, al comienzo, nosotros nos escondieron el acta a nosotros. El acta se firmó el 24 de mayo y a la ANDE no se le mostró hasta el 6 de junio. No se le mostró porque el acta realmente no tenía validez si la ANDE no firmaba el contrato. Y no tenía validez, como dice el tratado, previo parecer de la ANDE y Electrobras. Y ellos sabían que tenían que tener, aunque sea nuestro parecer. Por eso es que necesitaban mi firma por el contrato. Por eso necesitaban la firma del de Electrobras. Y por eso nosotros nos negamos y preferimos renunciar. Cuando usted se opuso, Después están todos los cómplices. Sí. Cuando usted se opuso, le pidieron su renuncia. Sí, señor. Y hubo un alto funcionario de la Presidencia de la República que le presionó a usted para que renuncie. Sí, enviado por Mario Aldo Benítez. Enviado por el presidente de la República. Sí, así mismo. El que le presionó a usted fue el actual ministro del Interior. Así es. Vale la pena saber. Sí, Y vale la pena. Estamos hablando claro y recordarnos no para un aspecto negativo de la vida, sino para que la gente vuelva a recordar quiénes son los traidores de este país. sí, para no decir que fue solo él, ¿verdad? En los días anteriores también hubo varias reuniones donde de alguna manera eran todos contra mí. Inclusive hubo un caso en Itaipú que está grabada esa reunión y se filtró esa grabación, donde algunos de nuestros compatriotas presionaban para que la ANDE esté de acuerdo con esa acta. Esa reunión que fue el 3 o 4 de julio fue una de las presiones más fuertes que nosotros tuvimos. Estaban todos los brasileros en contra del Paraguay, pero algunos compatriotas también, algunos con su silencio y otros tratando de que se asuma una responsabilidad que no tenía que haberse jamás comprometido en nuestro país. Esos audios existen y no hay que olvidarlos. Después de eso tuve una reunión en Itaipú donde otra vez el director general paraguayo de Itaipú y otras autoridades, el exdirector técnico de Itaipú, Sánchez Tillería y otros estuvieron ahí, ¿verdad? Diciendo, vamos a firmar nomás, después algo nos van a dar, con esa mentalidad un tanto mendicante que a veces tienen algunas personas. Nadie te va a respetar, doctor, si vos sos mendicante y si vos eventualmente no defendés ni lo tuyo. Por acá no es cuestión de querer tomar lo ajeno, lo tuyo. Defender lo tuyo, sí. Lo tuyo nomás, sin defender sin ofender, ¿verdad? Sí, lo tuyo. Muy bien. Lo tuyo, nuestro 50%. Nuestro 50%. Nadie quería comprar barato lo brasilero. Es lo nuestro, lo que a nosotros nos corresponde, lo que estaba firmado y acordado desde enero del 2007 por el Paraguay, por el Brasil, por las autoridades de Itaipú, representadas todos por Electrobras, ANDE y los dos directores generales paraguayos y brasileños. Eso queríamos hacer cumplir y finalmente la reacción del pueblo paraguayo hizo que el gobierno tuviera que destituir a todos los que flojearon, a todos los instigadores y todos los que acompañaron esa situación, y además que el gobierno brasilero tuviera que retroceder en sus pretensiones. Nunca yo he visto que un país 30 veces más grande, habiendo ya tenido el acta firmada, tenga que retroceder de su posición frente a un país más chico. Eso hicimos nosotros, los paraguayos hicimos eso. Tiene nuestro orgullo. Tuvieron que retroceder. Esa pérdida de soberanía no lograron que perdamos. Recuperó el pueblo lo que sus autoridades en su momento no supieron defender y nosotros salimos todos juntos a defender y ganamos. Y estuvieron a la altura, ingeniero, de los prohombres de la patria, a quienes muchos no recuerdan. En el tema de Itaipú, en el año 1872, hubo un teniente de navío de apellido Ortiz, que tuvo a su cargo la delimitación de frontera con el Brasil. Así es. Comenzando de la desembocadura del APA del río Paraguay. Subieron el APA
y allí se encontraron cerca de Bellavista Norte, Bellavista Paraguay, una bifurcación en donde había lo que en aquel entonces era el oro verde, yerba mate. Y los brasileros obligaron para que se firme que el río Apa era el otro y no el arroyo Estrella. Entonces el arroyo Estrella quedó como el río Apa y no firmó el acta el teniente de apellido Ortiz. De allí la línea demarcatoria subió hasta encontrarse con la cordillera en Baracayú. Perdón, a Mambay. De la Mambay bajó hasta encontrarse con el Baracayú. Y el Baracayú, de acuerdo al tratado, se siguió por las más altas cumbres de la cordillera en Baracayú y se llegó al norte de lo que constituyeron los Saltos del Guairá. O sea, los Saltos del Guairá le pertenecieron siempre al Paraguay. Sí, mitad y mitad, mitad y mitad. Ese Al menos mitad y mitad. ese antecedente es importante registrar y valorar lo que nuestros antepasados hicieron por el país. Te cuento dos anécdotas al respecto. Sí. Una vez conversando con el profesor ingeniero ya difunto Carlos Linares, un gran patriota también, él me contó lo siguiente. Un profesor de la Facultad de Ingeniería fue arrestado en esa frontera cuando le estaba delimitando. Y los estudiantes de ingeniería se fueron a rescatarle a su profesor. Era el año 66 aproximadamente. Sí, cuando Godinó de Villar cayó preso. Cuando, ¿cómo se llama? El que era, caramba, digo, Teruco Papalardo. Sí, así. Los dos cayeron presos. Un poquito después fue lo de ellos. Y antes otra vez de eso, le voy a contar una anécdota que me enteré en Salto del Guairá, para orgullo de las personas de Salto del Guairá. Los brasileros van y hacen un búnker, territorio paraguayo, Puerto Renato. Sí, Puerto Renato. Hacen un búnker. Hasta hoy está el búnker. Y se va una maestra paraguaya con todas sus criaturas. Y en ese lugar iza la bandera paraguaya. Iza la bandera. Hace 4 meses falleció esa maestra. Y son la cantidad, nosotros tenemos una cantidad de héroes civiles que no aprovechamos el legado de esas personas. Hoy en día, para orgullo de los paraguayos, yo tengo la foto, después le puedo pasar a la producción si es que quieren poner de fondo, ese lugar tiene solo banderas paraguayas. El pueblo de Salto del Guairá se ha manifestado reiteradas veces y en este momento sigue siendo. En Google Maps vos mirás y dice que es brasilero, pero vos te vas ahí y no vas a ver una bandera brasilera. Todas las banderas son paraguayas, recuperado por una maestra con sus alumnos que hoy en día estarán más o menos de nuestra edad. Esas son las cosas que vale la pena recordar. Yo le agradezco como paraguayo, porque esas son las cosas que tenemos que saber para valorar lo nuestro, para valorar lo que tenemos y el patriotismo de mucha gente que a lo mejor no es conocida, pero que hicieron mucho más por la gente que hoy conocemos. Así mismo. Así como también nosotros no podemos deshonrar la gente una lógica que yo hice cuando la gente, ¿por qué vos hiciste lo que hiciste con respecto a la Anatel? Perdiste tu trabajo, perdiste 100 millones de guaraníes al mes de sueldo. ¿Cómo demasiado pocas cosas? ¿Acaso nuestros abuelos no se fueron al Chaco a arriesgar su vida? Y los abuelos de nuestros abuelos no se fueron a arriesgar, y la mayoría perdieron su vida en la guerra de la Triple Alianza. O sea, ese legado que tiene el Paraguay es demasiado valioso. Tenemos un país nacido de héroes, nacido de gente que ha sabido respetar su patria. Y nosotros apenas, hoy en día el Paraguay nos pide honestidad, ¿no? Honestidad. Tenemos que tener honestidad. Y este caso del acta bilateral se pudo revertir porque en el medio se metió también la deshonestidad. Entonces la deshonestidad y las ganas, porque fíjense, el negocio puede ser 3.500 millones de dólares o 35.000 millones de dólares. Entonces eso da para que la colita del diablo entre ahí y genere tentaciones de ambos lados. En que en vez de quedarnos los pueblos
con ese beneficio se quede alguien más en el medio con parte o gran parte del beneficio, alguien acá y alguien allá. Entonces eso hizo incontenible, no solamente acá, sino allá, esa acta bilateral. Ingeniero, es demasiado importante y la verdad que nosotros querríamos tener la satisfacción de escucharlo por mucho más tiempo. Lastimosamente en la producción nos dicen que hay que cortar un rato. Fantástico. Entonces cumplimos con ello. La riqueza explicativa del ingeniero Ferreira casi nos obliga a decirle vamos a continuar con el tema Itaipu. Pero nuestro pueblo en estos momentos está sufriendo una situación que nunca ha sufrido. Una situación que llega a la desesperación de la gente y que es el problema del Instituto de Previsión Social. Como él fue un eficiente director de IPS, yo le rogaría si pudiera hilvanarnos algunas explicaciones con relación a esa importante institución, tal vez la más importante del país. Excelente, doctor. Mire, a mí me tocó estar en el IPS desde finales del 2003 hasta inicios del 2008. Y en ese periodo de tiempo pasamos por diferentes procesos. Nosotros encontramos una institución que estaba en quiebra, que estaba con déficit, con los servicios prácticamente sin ser prestados a los asegurados, que de haber tenido en un momento dado más de 500 millones de dólares, bajó por las crisis financieras y por los préstamos amañados que se hicieron en gobiernos anteriores, bajó a solamente 117 millones de dólares, que era lo que se tenía el 30 de junio del 2003, que fue el punto más bajo que tuvieron los fondos previsionales del IPS. Tomamos esa institución llena de corrupción y lo primero que hicimos fue decir, nosotros no vamos a ser exitosos si no desterramos la corrupción dentro del Instituto de Previsión Social. Entonces identificamos las fuentes de corrupción. Las fuentes de corrupción eran el ámbito judicial, era lo que tenía que ver con la compra de medicamentos, la parte de aporte obrero patronal, que no se cobraba lo que tenía que ser. Después había unas roscas más en la parte de jubilación que hacía que la gente nunca se jubile. Se tardaba 500 días para llegar a la jubilación. Hoy en día se logra la jubilación en menos de 30 días. Me consta porque ya soy jubilado del IPS, sin hacer ningún trámite especial. Entonces, algo que nosotros dejamos como legado, hasta hoy en día quedó materializado a favor del asegurado del IPS. Después estaba la rosca financiera. A cada una de estas roscas le atacamos. Y la experiencia que nosotros tuvimos de lucha contra la corrupción es una de las experiencias más favorables que ha existido en nuestro país. Nosotros tuvimos la experiencia de decir, le derrotamos a la corrupción. ¿Cómo se derrota la corrupción? Al final de los tiempos, la corrupción, doctor, no le vas a poder ganar si no le desfinancias y no le quebras financieramente. Pero en el medio hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Primero, tenés que eliminar la discrecionalidad. El que llega a la función pública tiene la tentación. Hay 1000 cosas que están regladas. Y hay unas cuantas cosas que vos podés hacer o no hacer. En estos días tuvimos el caso de una persona con unos problemas mentales que anda con un arma disparando por ahí y ya hizo un feminicidio o algo parecido. Y todo el mundo dice, pues yo le puedo quitar el arma. Entonces, mientras haya discrecionalidad, va a haber posibilidad de corrupción. El origen es la discrecionalidad que enseguida se convierte en arbitrariedad. Finalmente, el que limpia las cosas es la impunidad. En el medio, entre la arbitrariedad y la impunidad, ¿qué le vence? Si se eliminan estos dos extremos, ¿qué le vence a la corrupción? Le vence la transparencia y la quiebra
de su sistema de financiamiento. Y ahí a la yugular hay que ir a la gente corrupta. Eso hicimos y vencimos, con mucha convicción de mucha gente que necesitaba un seguro mejor. Cuando dejamos el IPS en los últimos 2 años, el IPS tuvo superávit en el Fondo de Salud. Esto que ahora se está planteando, que algo que es un gasto común, vamos a decir así, no una inversión, se tenga que hacer un préstamo para pagar, es una locura. Queremos hipotecar el futuro de los jóvenes. Queremos hacer caer el sistema. Porque si un sistema hoy en día es deficitario, y si el día de mañana queremos que ese sistema deficitario, aparte de su déficit, pague las deudas de hoy, eso es una solución imposible. Solamente se puede entender pensando que tenemos legisladores populistas que no piensan en el largo plazo. La única forma de solucionar un desfinanciamiento, si vos todos los días en tu casa o todos los meses en tu casa tenés más gastos que ganancias, y así vas a seguir porque no cambias nada, no gastas menos, no vas a solucionar tu problema con un préstamo. Lo que vas a hacer es hoy oxigenarte y creer que todos vivimos bien, y vas a comprometer la suerte de tus hijos y la suerte futura tuya y de toda tu gente. Esa no es la solución. O tenés que gastar menos, o tenés que ganar más, o tenés que usar mejor lo que ganás. Y eso es lo que tiene que hacer el Instituto de Previsión Social. Y nosotros lo hicimos, con mucha colaboración de los médicos, de las enfermeras, de los jubilados de IPS, que realmente actuaron con mucha sabiduría. Una de las cosas que creo que es un déficit de nuestro país, que yo aprendí en el IPS, es escuchar a las personas mayores. Nosotros perdemos gran parte de la sabiduría acumulada por mirar mucha red social y no escuchar a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestro vecino que tiene un poquito más de canas que nosotros y que ya ha vivido, ha sufrido y ha sentido sus errores en carne propia. Eso yo aprendí, y yo le escuchaba horas a los jubilados. Le dediqué tiempo, ellos me enseñaron cómo solucionar, y de ahí sacamos las mejores soluciones con la colaboración de todo el cuerpo de farmacéuticos, de químicos, de nutricionistas, de administrativos, coordinándolo, dedicándole la vida a la institución. Y no como muchas veces hace la gente, está a cargo de una institución, pero se dedica a la política. Están por ahí ganando votos. Hay que dedicarse a la institución a la cual uno está destinado. Eso es para lo que nosotros los asegurados le pagamos, y para cualquier cargo, aunque no sea de IPS, para eso le pagamos su sueldo. Bueno, no para que anden por ahí. La causa del Instituto de Previsión Social ha sido llevada con eficiencia por usted. Y eso lo reconocen todos. También se reconoce la actitud principista que tuvo un gran médico, que hizo un gran trabajo en el Instituto del Trauma, sí, el doctor Filártiga, que creo que apenas estuvo 10, 15 días y no supo soportar las presiones que recibía a diario de la gente que pedía plata. Yo le pedí a él que formase parte del grupo de senadores para la Nueva República. Lastimosamente no tuve éxitos, pero una anécdota interesante. Me dice él que le dijo al presidente de la República, al Instituto de Previsión Social, hay que ponerle 10 tetas de mujeres, porque son las tetas que chupan los que están acostumbrados a hacerlo del Instituto de Previsión Social. No pudo soportar y salió. Una lástima. Yo conversé en esos días con él. Ajá. Yo llegué a conversar. Yo le animé. Le dije, fuerza, doctor, porque yo le conocía principalmente a través de otras personas y a través también de los medios, vamos a decir así. Pues es una persona que tuvo un gran trabajo, como dijiste, en el Hospital del Trauma. Y lastimosamente, uno, si no tiene el apoyo del número uno, de toda la cadena, hasta del ministro de Hacienda a veces, ¿verdad?, uno no puede hacer bien su trabajo. Y a él le faltó apoyo de las autoridades y se sintió muy solo. Se sintió muy solo.
mis primeros días de IPS yo me sentía así. Yo decía, ¿qué hice? ¿Qué hice para venir acá? ¿Por qué me animé a esto? Y tuve un apoyo importante de funcionarios de la ANDE. El día que yo desembarqué en el IPS, se fueron conmigo a préstamo 40 funcionarios de la ANDE que me apoyaron. A los un mes ya había 5 nomás. Pero en ese primer mes, donde los Paco Apiré venían de a 10 todos los días, era para que vos de entrada pifies, que es algo que es como una experiencia mía a todo el que se mete en la función pública. Ojo, los primeros meses te quieren hacer pisar el palito y después ya te tienen, ya no vas a poder hacer nada. Hay que cuidarse mucho. Las ideas geniales hay que hacerlas pasar por un sedazo, ver si son geniales realmente o si es para negociado de alguien, y hay que hacer las cosas conforme a la ley, estrictamente conforme a la ley. Sin ningún momento dado priorizar las cuestiones personales. Hay que dedicarse, es un servicio público, no es un trono, no es una cuestión de distinción, ¿verdad? Es una cuestión de Dios y el país te dan oportunidad de servir a tu país, a tu pueblo, al futuro de tu país, a tu nación, a quienes le debemos todo. Y entonces hay que hacer eso. Con el doctor Filartiga se dio una situación muy especial. Dijimos al comenzar el programa, los honestos no siempre tienen el reconocimiento público. El doctor Filartiga, una gran persona, un gran médico, un gran trabajador, un eficiente director del Hospital de Trauma, lo despidieron sin decirle ni siquiera gracias. Esas son las cosas que se dan y que hacen que mucha gente no quiera volver a las instituciones del Estado por esa experiencia negativa que ha tenido. Entonces, con usted, ingeniero, en el Parlamento Nacional, esperamos y tenemos la esperanza de que muchas cosas, con su voz, con su experiencia y con su decisión, podamos cambiar la suerte de este país. No más corrupción, no más analfabetos en la función pública. Vamos a llevar a gente que tenga cualidades para gobernar y para hacer bien las cosas. Yo, al término de esta primera jornada, agradezco su participación, agradezco que haya aceptado la invitación para estar en este programa, que no tiene otro propósito sino que la gente le escuche a usted, que la gente sepa quién es el ingeniero Ferreira, que la gente sepa lo que usted hizo en IPS y lo que usted hizo en la ANDE, y que muchos otros Ferreira pudiéramos tener en el futuro. Que usted sea la semilla de donde germinen un nuevo tipo de paraguayos, y no más de los tipos que tenemos hoy, que ni siquiera se plantan ante la presencia de un embajador que viene contra nuestra cultura, contra nuestra idiosincrasia, a pisotear nuestra dignidad. Tiene todo el derecho este embajador norteamericano de hacer de su vida lo que quiere, pero no puede venir a pisotear la dignidad de un pueblo, la dignidad de la costumbre de un pueblo. Eso no. Eso tiene que terminar. Y este señor tiene que volver a su patria una vez que la gente le considere no apto. Y una persona que no es bien visto en la República del Paraguay. Y la participación que está teniendo en estos temas de la intervención en el Parlamento, de la intervención en el Poder Judicial, de la intervención en la Fiscalía. No, por favor, no más. Alcemos nuestra voz los paraguayos. Sí. Muchas gracias, ingeniero Ferreira, y hasta la próxima oportunidad en que vamos a tener el privilegio de contar con el presidente del Tribunal de Justicia Electoral, el doctor Bestar, aquí en compañía con nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por esta invitación, y con 40 años
de docencia universitaria, ex decano de la Facultad de Ingeniería, miembro del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Asunción, ex alumnos y alumnos míos actuales, en ustedes está la decisión dentro de 10 o 15 años de hacer 10 veces más de lo que nosotros hemos hecho.